¿Crees que el verdadero valor de una persona puede medirse en dinero? La siguiente historia, ambientada en un pequeño y olvidado pueblo, te demostrará que los mayores tesoros se guardan en el alma. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de presenciar es una lección de dignidad que el dinero no puede comprar. Quédate hasta el final y comenta desde dónde estás viendo. El sol de la frontera castigaba el pequeño y polvoriento pueblo con una ferocidad implacable, transformando el aire en una bruma temblorosa de calor. En el centro de todo, como un corazón que se negaba a dejar de latir, estaba la plaza. Era un mosaico de colores desvaídos y vida resiliente, donde el olor a maíz asado se mezclaba con el polvo y las conversaciones en voz baja. Aquí, cada rostro contaba una historia de lucha y persistencia, grabada en arrugas profundas y miradas que ya lo habían visto todo. La vida pulsaba lentamente, al ritmo dictado por la sombra que se movía perezosamente alrededor del kiosco de música abandonado, un monumento a tiempos más prósperos que la mayoría ya no podía recordar, pero que aún insistía en permanecer en pie, como los propios habitantes de aquel lugar olvidado por el progreso. En este escenario de supervivencia diaria, se movía la pequeña figura de Leo, un niño de 12 años cuyos ojos cargaban una timidez que contrastaba con la firmeza de sus manos. Todos los días, él estaba allí, al lado de su abuela, Elena, en un modesto puesto de artesanías. Sus tareas eran simples, pero ejecutadas con una dignidad silenciosa. Lustrar las piezas de madera tallada, arreglar los tejidos bordados y ofrecer una sonrisa contenida a los pocos turistas que se aventuraban por aquellas tierras. Para Leo, cada pieza vendida no era solo unas monedas para el pan del día siguiente, sino una pequeña victoria contra el hambre, un gesto que le permitía a él y a su abuela mantener la cabeza en alto en medio de tantas dificultades que los rodeaban. Sin embargo, dentro de aquel cuerpo menudo y de apariencia frágil, residía un tesoro secreto, una herencia sagrada que guardaba con un cuidado casi religioso. Leo poseía una voz, no una voz cualquiera, sino un instrumento de poder y pureza, heredado de su difunto padre, un talentoso mariachi cuyo sueño de fama fue interrumpido demasiado pronto. Cantar para Leo era un ritual íntimo, un puente hacia el pasado, una forma de conversar con el padre que apenas conoció. En cada nota que canturreaba en voz baja, mientras nadie prestaba atención, mantenía viva no solo la memoria, sino el alma y el honor de su familia, un legado que el dinero no podía comprar ni la pobreza borrar. En el otro extremo del espectro social y moral estaba el señor Thompson. Él no llegó al pueblo, él lo invadió. Su coche de lujo, un sedán negro y reluciente, era una aparición alienígena en aquellas calles de tierra, levantando una nube de polvo que parecía un insulto al paisaje local. Thompson era un magnate estadounidense del sector inmobiliario, un hombre forjado en el acero de la ambición desmedida, cuyo corazón latía al ritmo de las cotizaciones de la bolsa de valores. Su traje caro y sus zapatos italianos parecían una armadura contra la realidad de aquel lugar, una barrera que lo separaba del pueblo que había venido, esencialmente a destruir en nombre del lucro y el desarrollo. Para Thompson, el pueblito no era más que una anomalía en el mapa, una mancha de pobreza que ensuciaba sus grandiosos planes. Veía los rostros de los habitantes y no percibía historias o almas, sino meros obstáculos, números en una hoja de cálculo de expropiación. La cultura local, con sus colores vibrantes y tradiciones profundas, era, para él, un sinónimo de atraso. El cinismo era su lengua materna y la arrogancia, su brújula moral. Estaba allí para cerrar un negocio que transformaría aquel pedazo de tierra en un complejo turístico de lujo y no permitiría que el sentimentalismo barato de un puñado de nativos se interpusiera en su camino hacia otro exitoso emprendimiento. El contraste entre los dos universos era tan nítido como el día y la noche. Por un lado, Leo y su abuela luchaban por un puñado de pesos para garantizar la próxima comida, aferrados a la dignidad de su trabajo manual y a la riqueza de su herencia cultural. Por el otro, Thompson, rodeado de sus socios igualmente trajeados y desdeñosos, planeaba desalojar a familias enteras de sus hogares, de sus historias,
cambiando recuerdos por hormigón y acero. La plaza aquel día no era solo un punto de encuentro, sino un campo de batalla invisible donde dos valores completamente opuestos estaban a punto de colisionar de forma devastadora e inesperada para todos. Mientras organizaba las pequeñas estatuas de barro en la estantería, Leo canturreaba en voz baja, casi en un susurro, una canción antigua que su abuela le había enseñado. Era la melodía que más le gustaba a su padre, una balada sobre la tierra, el amor y la pérdida. El sonido era tan suave que se perdía en el murmullo de la plaza, un secreto compartido solo con el viento y con los santos de madera que él pulía. Sus dedos, ágiles y cuidadosos, se movían con una reverencia que dedicaba tanto a su trabajo como a su música, un reflejo de la pureza de un corazón que aún no conocía la maldad del mundo que lo observaba. Thompson, parado a unos metros de distancia, observaba la escena con un desprecio mal disimulado. Gesticulaba hacia sus socios, señalando la falta de movimiento, la simplicidad de las ventas, lo que él llamaba la más pura falta de ambición. En su mente aquella gente era culpable de su propia miseria, conformada con una vida de migajas. No podía ver la resiliencia, solo el estancamiento. La sonrisa en su rostro era fría y cortante. La sonrisa de un depredador que se deleita con la vulnerabilidad de su presa, preparando el terreno para el ataque que creía tener derecho a dar. La comitiva del magnate comenzó a moverse, caminando lentamente por el centro de la plaza como si fueran los dueños del lugar. El aire se volvió más pesado, las conversaciones disminuyeron y las miradas de los locales se llenaron de una aprensión silenciosa. Era la marcha del poder sobre la impotencia, del dinero sobre la necesidad. Leo, ajeno a la tormenta que se aproximaba, continuaba en su pequeño mundo de recuerdos y melodías, pero el destino, con su cruel ironía, ya había trazado una línea recta entre el niño y el millonario, una línea que estaba a punto de ser cruzada, incendiando la quietud de aquella tarde con una chispa de humillación. La comitiva del señor Thompson se movió con la arrogancia de conquistadores, abriéndose paso entre los puestos con una indiferencia calculada. El millonario lideraba el grupo, sus ojos fríos recorriendo la mercancía expuesta con un aburrimiento visible, como si todo aquello fuera solo un escenario montado para su entretenimiento pasajero. Sus socios lo seguían de cerca, riendo de alguna broma interna, sus voces altas y en mínimes inglés sonando como una disonancia en la suave melodía de la plaza. El aire, antes pesado solo por el calor, ahora se llenaba de una tensión palpable, un presentimiento de que la frágil paz de aquel lugar estaba a punto de ser violada de manera irremediable y pública. Al acercarse al puesto de Elena, la mirada de Thompson finalmente se posó sobre Leo. El niño, absorto en su trabajo, canturreaba la melodía de su padre, un sonido tan bajo que era casi inaudible. Para el magnate, sin embargo, aquel murmullo era la banda sonora de la inercia, el himno de la resignación. Una idea cruel y repentina, nacida del aburrimiento y del desprecio, comenzó a formarse en su mente. Vio allí la oportunidad perfecta para ilustrar su punto de vista a sus socios, una forma de transformar su filosofía depredadora en un espectáculo de humillación en vivo, usando al niño como su peón. Con un gesto teatral, Thompson metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo de billetes de $. Lo hojeó con el pulgar, una sonrisa cínica extendiéndose por su rostro. Luego, en un acto de supremo desdén, arrojó algunos billetes al suelo. El dinero, verde y extranjero, cayó sobre el polvo rojo de la plaza, un violento contraste de mundos. Los billetes, ligeros, parecieron dudar en el aire antes de posarse a los pies de Leo, sucios y fuera de lugar. El gesto silenció las risas de sus socios, que ahora observaban con una curiosidad perversa, ansiosos por el próximo acto. Elena, la abuela de Leo, se puso rígida, su rostro transformándose en una máscara de shock e incredulidad. El insulto era tan directo, tan brutal, que por un instante se quedó sin aliento. Aquel dinero en el suelo era una bofetada en su rostro, un ataque a décadas de trabajo honesto y dignidad mantenida a duras penas. Sintió que la sangre le subía a la cabeza, una furia antigua y protectora
queriendo estallar en un grito, pero el miedo la paralizó. Sabía quién era aquel hombre y el poder que ostentaba. Un enfrentamiento directo podría significar la pérdida de todo, incluso del mísero sustento que el puesto les proporcionaba. Entonces, la voz de Thompson cortó el tenso silencio, cargada de una burla que hería como cristal molido. «Canta para nosotros, muchacho», ordenó él, el tono falsamente divertido, pero los ojos duros como la piedra. Hizo un gesto amplio, abarcando a sus socios, que sonreían en anticipación. «Muéstranos lo que vale tu gente. Muéstranos el talento que esta tierra produce. Una canción a cambio de mi dinero. Es un trato justo, ¿no crees?». La pregunta era puramente retórica, un cuchillo verbal retorcido en la herida de la impotencia de todos los que escuchaban. Leo sintió que el mundo entero se encogía hasta reducirse a aquel círculo de hombres ricos y risueños, al dinero sucio en el suelo y a la voz atronadora que exigía su alma a cambio de unas migajas. El temblor comenzó en sus manos y rápidamente se extendió por todo su cuerpo. El calor en su rostro ya no era del sol, sino de la vergüenza. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba desesperadamente por no derramar. Quería huir, esconderse, desaparecer, pero sus pies parecían clavados en el suelo, pesados por la humillación que lo aplastaba como una roca. Miró a su abuela, buscando refugio, pero lo que vio en su rostro lo rompió por dentro. Elena lo miraba con una expresión de profundo dolor, de súplica silenciosa. En sus ojos, Leo no vio una orden, sino una disculpa. Estaba atrapada, tan impotente como él. Aquella mirada contenía todo el peso de sus vidas, las comidas saltadas, las noches de preocupación, la lucha constante por sobrevivir con lo mínimo. Era una mirada que decía: «Perdóname por esto, mi nieto, pero necesitamos este dinero. Por favor, sé fuerte». La decisión fue tomada en ese instante, no con la mente, sino con el corazón. El miedo de Leo dio paso a una determinación sombría. Ya no se trataba de él, de su orgullo o su vergüenza. Se trataba de ella, de la mujer que lo había criado, que lo amaba, que sacrificaba todo por él. Con un movimiento lento y doloroso, como si cada centímetro doliera, se inclinó. Sus manos temblorosas tocaron los billetes de $. La textura del papel extranjero extraña bajo sus dedos. Los recogió, uno por uno, sintiendo las miradas de todos en la plaza quemándole la espalda. Al levantarse, Leo no miró a Thompson, no miró a nadie. Sus ojos encontraron los de su abuela por un último segundo, una promesa silenciosa de que soportaría aquello por ella. Entonces, levantó la cabeza, la barbilla temblando, y respiró hondo, el aire polvoriento llenando sus pulmones. Los socios del millonario ya preparaban sus celulares, esperando grabar un video cómico, un niño asustado y desafinado intentando cantar. La crueldad de la expectativa flotaba en el aire, densa y sofocante, pero Leo ya no estaba allí. Cerró los ojos, y al hacerlo, el mundo exterior desapareció. La plaza, los hombres riendo, la humillación, todo se disolvió en un profundo silencio dentro de su mente. Se transportó a otro lugar, al porche de su modesta casa, junto a la silla vacía donde su padre solía sentarse y tocar la guitarra. Buscó el recuerdo de aquella voz, la fuerza, la pasión, el amor. No iba a cantar para el millonario, iba a cantar para su padre, como siempre hacía, un refugio sagrado, un escudo contra la maldad del mundo. Y entonces sucedió. La primera nota no fue un susurro tímido, no fue un gemido asustado, fue un sonido, un único sonido, cristalino y puro, que emergió de su garganta con una claridad desconcertante. La nota flotó sobre la plaza, no alta pero incisiva, cortando el aire como un diamante. La sonrisa en el rostro de uno de los socios se congeló a mitad de una broma. Otro, que levantaba el celular, detuvo el movimiento, el brazo suspendido en el aire. Un silencio súbito y confuso comenzó a extenderse desde Leo, como las ondas de una piedra al caer en un lago. Aquel primer sonido fue solo el preludio. La siguiente inspiración de Leo fue más profunda, y lo que vino a continuación fue un torrente, una avalancha de melodía y poder.
La voz de tenor, rica y vibrante, explotó desde su pecho, llenando cada rincón de la plaza con una fuerza que nadie podría haber previsto. Era la voz de un hombre, no de un niño, cargada de un dolor ancestral y de una belleza sobrecogedora. Era el sonido del desierto, de la montaña, del alma de su gente, todo condensado en una actuación que desafiaba la lógica. Las palomas que picoteaban en el techo del kiosco de música alzaron el vuelo en un susto colectivo, como si el sonido las hubiera espantado. El vendedor de maíz dejó de avivar las brasas con la mirada fija en el niño. Las mujeres que chismorreaban en un rincón se callaron, con las manos sobre la boca en un gesto de asombro. El mundo se detuvo, el tiempo se detuvo. Solo existía la voz de Leo, subiendo y bajando en un área de dolor y belleza, un tapiz sonoro tejido con los hilos del alma. La sonrisa arrogante en el rostro del señor Thompson vaciló. Luego se derrumbó por completo. Sus ojos, antes entrecerrados con desdén, ahora estaban abiertos de par en par por la pura incredulidad. Su boca se abrió ligeramente, pero ningún sonido salió. Estaba, por primera vez en décadas, completamente desarmado. Aquella voz no era algo que pudiera comprar, intimidar o destruir. Era una fuerza de la naturaleza, una verdad cruda e innegable que lo golpeó con el impacto de una revelación física. Estaba paralizado. La canción que Leo había elegido, o mejor dicho, que su alma había elegido en ese momento, era la balada que siempre se cantaba a sí mismo. Una canción antigua y melancólica, cuyas letras hablaban de un hijo que partió. Un hijo que dejó su tierra, su lengua y su familia atrás, en busca de una fortuna prometida en una tierra extranjera. La melodía era triste, pero digna, una lamentación que llevaba en sí el peso de todas las despedidas y de todos los arrepentimientos. Cada nota que salía de la boca de Leo parecía tener un peso físico, una carga emocional que se asentaba sobre los hombros de todos los presentes. La plaza, antes un lugar de humillación, se transformó en una catedral a cielo abierto. El niño, antes un blanco de burla, ahora era el sacerdote de aquel momento sagrado. Su actuación no era solo un acto de desafío, sino de trascendencia. Tomó la suciedad que le arrojaron y la transformó en oro puro, en sonido, en arte. Thompson no podía apartar la mirada. La voz del niño lo atrapaba, lo perforaba. Ya, no era un magnate poderoso en un pueblo insignificante. Era solo un hombre, despojado de su traje, de su dinero, de su arrogancia, ante algo mucho más grande que él. La música lo envolvía, y con ella, una sensación extraña y largamente olvidada comenzó a subir por su garganta, un nudo de emoción que no sentía desde que era solo un niño. Hacía mucho, mucho tiempo. Los socios, antes cómplices de la burla, ahora se miraban entre sí con una mezcla de vergüenza y admiración. El espectáculo que esperaban era de humillación, pero la humillación ahora era toda suya. Fueron testigos de su propia pequeñez, confrontados por la grandeza inesperada de aquel niño. El dinero en el bolsillo de Leo parecía, ahora, una ofensa no al muchacho, sino a la belleza misma, al arte mismo. Un sacrilegio cometido a plena luz del día. La voz de Leo continuaba resonando, poderosa e implacable. Cantaba sobre el olor de la tierra natal, sobre la sonrisa de una madre dejada atrás, sobre la promesa de volver algún día. La canción era un río de memorias y todos en la plaza, de alguna manera, se sentían navegando en sus aguas. Para los locales, era su propia historia, su propio dolor. Para los extranjeros, era una ventana a una profundidad de sentimiento que jamás podrían haber imaginado que existiera en aquel lugar. Y para Thompson, la canción era un espejo que reflejaba no la imagen del niño, sino un fantasma de su propio pasado, de una parte de sí mismo que había enterrado bajo capas de éxito y negación. Cada palabra de la letra era una pala, cavando y exponiendo la verdad que había pasado toda la vida tratando de olvidar. La sonrisa en su rostro había sido reemplazada por una expresión de profundo shock, un dolor que venía de adentro. El clímax de la canción se acercaba, y con él, la intensidad en la voz de Leo alcanzaba un nuevo nivel. Era un sonido que parecía poder mover montañas, calmar tormentas.
Era un grito de dolor y de orgullo, de pérdida y de amor eterno. La actuación era una obra maestra nacida del sufrimiento, una flor rara que florecía en el suelo más árido. La plaza entera contenía la respiración, unida en un silencio reverente. Lo que aquel millonario estaba viendo y oyendo iba mucho más allá de un talento musical. Estaba presenciando un milagro, una manifestación del alma humana en su forma más pura e inquebrantable. El niño no estaba simplemente cantando una canción, estaba recontando una historia universal de pertenencia y pérdida. Y esa historia estaba a punto de colisionar con el secreto mejor guardado del señor Thompson, de una manera que cambiaría todo lo que él creía sobre sí mismo. La transformación en el rostro del magnate era inconfundible. La máscara de cinismo se agrietó y cayó, revelando a un hombre vulnerable, atormentado. Sus ojos comenzaron a brillar con una humedad que no era sudor, eran lágrimas. Lágrimas que no derramaba desde hacía 50 años. La música de Leo había encontrado una grieta en su armadura y se había infiltrado, tocando una herida que él pensaba que estaba curada, pero que en realidad nunca había cicatrizado. La voz del niño era una llave, abriendo una puerta cerrada con llave en el sótano de la memoria de Thompson. Una puerta que él mismo había cerrado y jurado nunca más abrir. Detrás de aquella puerta no había hojas de cálculo ni contratos, sino el rostro de su propio padre, las canciones que él cantaba, la lengua que él hablaba. La música era un gatillo, y el arma estaba apuntada directamente al corazón de piedra del millonario. La polvorienta Plaza de México se convirtió, por 3 minutos, en el epicentro del universo de Thompson. El negocio, el lucro, los planes de construcción, todo se volvió insignificante. Un ruido de fondo distante. Solo existía la voz pura y poderosa del niño y el eco de un pasado que él había renegado. El giro no era solo narrativo, era espiritual. El hombre que vino para humillar estaba siendo desnudado, forzado a encarar la verdad sobre sus propias raíces. El niño cantaba, con los ojos cerrados, ajeno a la devastación emocional que su arte estaba causando en el hombre que lo había desafiado. Para Leo, aquel era un momento de conexión con su padre, un acto de amor y memoria. No tenía idea de que su homenaje personal estaba al mismo tiempo sirviendo como un juicio y una absolución para el alma atormentada de su antagonista. La música era la misma, pero las historias que contaba eran dos, completamente diferentes. Lo que aquel millonario vio en el colgante de la niña, no era un colgante, era algo mucho más profundo. Lo que aquel millonario escuchó en la voz del niño cambiaría todo lo que él creía hasta entonces. La melodía era la exacta canción que su propio padre, un inmigrante mexicano que él había borrado de su biografía, solía cantarle antes de dormir. La revelación estaba a punto de estallar, no con un sonido, sino con el silencio que seguiría a la última nota. La actuación de Leo era un acto de resistencia involuntaria. Él no cantó para demostrar el valor de su gente, él simplemente era el valor de su gente. Su voz era la prueba viva de la riqueza cultural que Thompson despreciaba, y esa prueba estaba desmantelando el mundo del magnate, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. El conflicto había alcanzado su punto de ruptura. El hombre de poder estaba de rodillas, emocionalmente, ante el niño polvoriento. La última nota, un lamento largo y sostenido, flotó en el aire, caliente de la plaza por un instante que pareció eterno. Después el silencio. No era un silencio vacío, sino un vacío denso, lleno de asombro, respeto y una emoción colectiva que todos sentían, pero nadie se atrevía a nombrar. Leo abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la fuerte luz del sol. Parecía exhausto, como si hubiera derramado toda su fuerza vital en aquellos pocos minutos. Su mirada, aún perdida en las brumas de la memoria, encontró la quietud atónita de la multitud y pareció confundido, como si despertara de un sueño profundo a una realidad que ya no reconocía. Nadie aplaudió. El aplauso parecería una profanación, un acto banal para algo que había sido tan sagrado. Los habitantes, los vendedores e incluso los socios de Thompson, todos permanecían inmóviles, sus rostros una mezcla de asombro y reverencia.
El espectáculo de humillación se había transformado en una epifanía colectiva. Todas las miradas se movieron del niño al millonario, sintiendo instintivamente que el verdadero drama no había terminado con la canción. La actuación de Leo había sido el gatillo, pero la explosión final aún estaba por venir, y su epicentro era el corazón petrificado del señor Thompson. Dentro de la mente del magnate, un dique se había roto. La canción no era solo una melodía melancólica, era la llave exacta a una cámara secreta de su alma, un lugar que había sellado hacía 50 años. Era esa canción, la canción que su padre, un inmigrante mexicano llamado Javier, le cantaba. Todas las noches. En ese instante, Thompson ya no estaba en la plaza. Era un niño pequeño, Roberto, sentado en el regazo de su padre, un hombre cuyas manos olían a tierra y a grasa, pero cuya voz era pura como la de un ángel. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El dolor de aquel recuerdo era agudo. Se vio a sí mismo joven, ambicioso, cambiando su nombre de Roberto a Robert, suavizando su acento, evitando hablar español. Recordó el día en que le dijo a su padre que su pasado mexicano era un obstáculo, un ancla que le impedía triunfar en América. La expresión en el rostro de Javier, una mezcla de dolor y resignación, lo atormentó en ese momento con una claridad insoportable. No solo abandonó a su padre, renegó de su propia identidad, cambiando su herencia por la promesa de un imperio construido sobre los cimientos de una mentira. Las letras de la canción, que hablaban de un hijo que partía en busca de fortuna, eran su biografía no autorizada. Cada palabra era una acusación, cada nota un eco del amor que había traicionado. El niño frente a él, con su voz pura y su corazón resiliente, era el fantasma de todo lo que había perdido, de todo lo que había destruido dentro de sí mismo. La dignidad que Leo exhibía al cantar por unos dólares era la misma dignidad que su padre había mantenido hasta el final, incluso después de ser abandonado por su propio hijo. Thompson se dio cuenta, con un horror paralizante, que el monstruo de la historia era él. Entonces, dio un paso adelante. El movimiento fue vacilante, el de un hombre quebrándose por dentro. Sus hombros, antes tan rectos e imponentes, cayeron, y entonces una lágrima solitaria se escapó de su ojo derecho y trazó un lento camino por su mejilla. No la secó, la dejó allí, un testimonio visible de la ruina de su fortaleza interior. Miró a Leo, pero ya no veía a un niño pobre. Veía la inocencia que había sacrificado, la lealtad que había despreciado. Veía el fantasma de su padre, mirando a través de los ojos de aquel niño. Su voz, cuando finalmente salió, era irreconocible. Era un susurro ronco, quebrado por la emoción. «Perdón», dijo, la palabra saliendo con un esfuerzo inmenso. «Perdóname». La petición no fue dirigida solo a Leo. Fue un grito lanzado al viento, a la plaza, al pasado, a una tumba que nunca visitó. La máscara del señor Thompson, el magnate implacable, se hizo añicos en el suelo polvoriento, revelando solo a Roberto, el hijo arrepentido, desnudo ante todos. El silencio de la multitud se hizo aún más profundo, presenciando la confesión de un alma. «Esa canción», continuó, la voz ganando un poco más de fuerza, pero aún cargada de dolor. «Era la canción de mi padre, la canción que él me cantaba a mí». La confesión flotó en el aire, impactando a sus socios y a todos los presentes. Miró a su alrededor, a los rostros que antes había despreciado, y por primera vez los vio como personas. «Estuve ciego, ciego por la codicia, por la arrogancia, por una vergüenza que nunca debió existir». Era una catarsis pública, un acto de expiación que nadie podría haber previsto, con una nueva determinación en la mirada, una que no venía de la ambición, sino de la redención. Thompson se giró hacia sus socios, cuyos rostros estaban pálidos de shock. Su voz ahora era firme y clara, la voz de un hombre que había tomado la decisión más importante de su vida. «El trato está cancelado», declaró él, en voz alta y para que todos oyeran. «No habrá expropiación, no habrá construcción. Esta tierra, esta gente, tiene un valor que nuestro dinero jamás podrá igualar. Nos vamos».
La ola de shock y alivio que recorrió la plaza fue casi un sonido físico. Se volvió de nuevo hacia Leo. El niño todavía estaba parado, sosteniendo el dinero arrugado, tratando de comprender el giro sísmico que acababa de ocurrir. Thompson se acercó, no como un gigante de poder, sino como un hombre humilde. Sus ojos, ahora limpios por la emoción, estaban llenos de un profundo respeto. Ya no veía un obstáculo o un objeto de burla. Veía a un maestro, un mensajero inesperado que le había entregado la lección más dura y necesaria de su vida. Un talento como el tuyo no puede quedar escondido en este polvo, dijo Thompson, su voz suave. Pertenece al mundo. Miró a Elena, la abuela que ahora lloraba silenciosamente, lágrimas de alivio y gratitud. Me gustaría ofrecerle una beca de estudios completa, en el mejor conservatorio de música que el dinero pueda pagar. No es un regalo, es una deuda. Déjame, por favor, ayudar a construir algo hermoso, en lugar de destruir. La oferta no era un acto de caridad, sino un paso hacia su propia salvación. En ese momento, bajo el sol implacable de México, el millonario finalmente entendió. Había pasado toda la vida acumulando millones, construyendo un imperio de vidrio y acero, creyendo que eso era el significado del valor. Pero estaba equivocado. El verdadero tesoro no estaba en sus arcas, sino en el alma de aquel niño, en la cultura que había renegado, en la canción que conectaba generaciones. La riqueza que buscaba había estado allí todo el tiempo, en la dignidad de los humildes, en la fuerza de los olvidados, en la voz de un muchacho que cantaba para honrar a su padre. Cuando los coches de lujo partieron, levantando un polvo de derrota y no de triunfo, un silencio diferente se instaló en la plaza. Ya no era un silencio de tensión, sino de procesamiento. Poco a poco, como el sol surgiendo después de una tormenta, comenzaron los murmullos. Un vecino tocó el hombro de Elena en un gesto de solidaridad. Otro le dedicó una tímida sonrisa a Leo. La victoria silenciosa del niño se convirtió en la victoria de todos. No habían luchado con armas ni con poder, pero su resistencia cultural y su dignidad, personificadas en la voz de Leo, habían ganado la más improbable de las batallas, reafirmando que su existencia tenía valor. El señor Thompson no partió inmediatamente con sus socios. Se quedó por un momento, una figura solitaria y anacrónica, en medio de aquella plaza que había venido a conquistar. Se acercó a Elena y a Leo, y en un español vacilante y oxidado que no usaba desde hacía décadas, pidió perdón. Se disculpó por la arrogancia, por el insulto, por su ceguera. El cambio de idioma fue el gesto final de rendición, un puente que construía de vuelta al mundo que había abandonado. Miró a Elena, no como un superior, sino como un igual, reconociendo en ella la misma fuerza que había visto en su propia madre. Leo, aún sosteniendo los billetes de dólar en su mano sudorosa, dio un paso adelante y le extendió el dinero de vuelta a Thompson. Era un gesto instintivo de orgullo, una declaración silenciosa de que su arte no estaba a la venta de esa manera. Thompson miró el dinero y luego al niño, y una sonrisa genuina, la primera que su rostro exhibía en aquel día, apareció. Empujó suavemente la mano de Leo hacia atrás. «Quédatelo, hijo», dijo él. «Considéralo la peor y la mejor inversión de mi vida. La peor, por la forma en que fue dado. La mejor por lo que me compró de vuelta mi alma». El viaje de regreso para Thompson fue diferente a todos los demás. El silencio en el coche de lujo ya no estaba lleno de conversaciones de negocios, sino por el eco de la canción de su padre. No había cerrado un trato lucrativo, pero había abierto un nuevo capítulo en su vida. Allí, en la carretera que lo alejaba de aquel polvoriento pueblo, decidió que su imperio ya no se construiría sobre la destrucción, sino sobre la restauración. La voz de Leo no solo canceló un proyecto, inspiró la creación de una fundación dedicada a preservar la cultura y a apoyar a jóvenes talentos en comunidades olvidadas como aquella. Meses después, la plaza era la misma, pero la atmósfera era de esperanza renovada. La historia del día en que la voz de un niño derrotó la arrogancia de un millonario se convirtió en una leyenda local, contada con orgullo. El puesto de Elena y Leo se convirtió en un punto de referencia, un símbolo de la resiliencia del pueblo. La victoria de Leo no fue solo personal,
le devolvió a la comunidad un sentido de poder y valor propio, un recordatorio de que su cultura era una armadura y sus tradiciones una fortaleza que ningún dinero podría comprar. Vemos a Leo algunos meses más tarde haciendo las maletas. Al lado de la maleta sencilla hay un estuche de guitarra nuevo, un regalo de su nuevo mecenas. Antes de partir hacia el conservatorio, va al pequeño cementerio del pueblo y se detiene frente a la tumba sencilla de su padre. No llora, sonríe y susurra una promesa. La promesa de que no estaba dejando sus raíces atrás, sino llevándolas consigo al mundo. Cantaría sus canciones, contaría sus historias y se aseguraría de que el nombre de su padre y el alma de su gente fueran escuchados en los mayores escenarios del mundo. En la pequeña estación de autobuses, la escena de la despedida es de una belleza contenida. Elena abraza al nieto con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas, de orgullo y de nostalgia anticipada. A su lado está Thompson, vestido con ropa sencilla, sin la armadura del traje. Le estrecha la mano a Leo, no con la fuerza de un magnate, sino con el cariño de un tío o de un amigo. El mundo está esperando para escucharte, Roberto, dice, usando su propio nombre de bautismo como una señal final de su transformación. La reconciliación estaba completa. Así, la historia de Leo y Thompson nos enseña una verdad profunda y atemporal. Nos muestra que las mayores riquezas de la vida no se guardan en cajas fuertes, sino que se llevan en el alma. Están en las canciones que heredamos, en las historias que contamos y en la dignidad con la que enfrentamos las adversidades. Una sola voz, cuando canta con la verdad del corazón, tiene el poder de derribar las murallas más altas de la arrogancia, de curar las heridas más antiguas del alma y de recordarnos que, al final, lo que verdaderamente nos define es el amor que damos y la herencia que honramos. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer de nuevo en el poder de la redención y del alma humana, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad estás viendo, para que podamos esparcir esta luz por el mundo. Y no te olvides de seguirnos para más historias que calientan el corazón y fortalecen la fe en un futuro mejor.